Castaña, legisladora porteña y presidenta de Confianza Pública, para hablar con ella, entre otras cosas, de las medidas que tomó la jueza Andrade. Graciela, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Buen día para vos y para toda la mesa. Contarle a nuestros oyentes que ayer en tus redes vos posteabas, a pesar que desde la legislatura de Cava aprobamos la reiterancia, la jueza Andrade optó por no aplicar la ley y dejar en libertad a los barras, a pesar de que cuentan con graves antecedentes penales. Los violentos de siempre, que son la mano de obra de la política y el sindicalismo, una vez más, vuelven a quedar impunes. Nos resultaba insólito, Graciela, leer los fundamentos, ¿no?, de la jueza. Pero claro, en un momento entre tanta cosa nos olvidamos además que está reiterancia. O sea, ¿qué pretende, digamos, esta magistrada? Y me parece que impone la ideología por encima de la ley, ¿no? El garantismo extremo que sostienen Zaffaroni y otros, creo que es discípula de esa escuela, en donde las víctimas siempre son los delincuentes y no son de la sociedad y el ciudadano de a pie, el vecino, y que sufrió las consecuencias del desastre que pasó de gente con antecedentes penales, que es usada como mano de obra, vos sabés, Mariel, para actos políticos, para actos sindicales, para la violencia en el fútbol. Entonces, a mí me parece que después de una discusión bastante importante durante el año pasado, la ciudad impuso una ley de reiterancia, pionera, te diría, a la ley nacional que se aprobó recientemente. Y la jueza ignoró todo, argumentando que le llegaron tarde los antecedentes. Claramente la ley que nosotros aprobamos establece que los fiscales tienen hasta 48 horas donde la persona debe permanecer detenida para justamente avanzar o no en la acusación, y sin embargo la jueza en 2 horas le pareció lo suficiente como para tomar esta decisión. Claro. Una jueza que, hay que decirlo, digamos, ingresó en el 2021 en el marco de la pandemia, donde se hicieron una serie de audiencias públicas, pero obviamente la gente y el mundo estaba en otra cosa, con la cabeza en otra cosa, y que tuvo una aprobación ficta, es decir, nunca fue aprobada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Que en un sistema que creo que debe cambiar. Y bueno, nada, me parece que hay que avanzar para separar estos magistrados a través, por supuesto, del Consejo de la Magistratura, que debe llevar adelante una investigación del accionar de esta jueza. Y sí, ya le doy a mis compañeros, pero es que es clarísimo, digo, vos no podés liberar a alguien sin ni siquiera analizar los antecedentes, y además lo mencionaste, 48 horas, y en 2 horas ella dijo todos afuera. Está Bruno Giacono y Rodrigo Alegre, Graciela, para preguntarte. Graciela, ¿cómo estás? Buen día, acá Bruno te saluda. Bueno, antes, por supuesto, de la pregunta, confirmar que la jueza acaba de hablar hace un ratito y dijo que que priorizó el derecho de protesta y que no analizó los antecedentes de los detenidos. Y acá te quería hacer esta pregunta, ¿no? Porque los argumentos de la jueza, ella lo que dice, entre otras cosas, es que no había ningún acta, ¿no?, de cómo fue la detención, el lugar, el momento, el contexto. ¿Ese puede ser un argumento que uno puede tomar como válido? Te vuelvo a decir, me parece que la jueza se apresuró a liberar a todo el mundo, más vinculado a la ideología que al propio sistema legal, que tenía elementos como para poder esperar el tiempo suficiente para tener toda la documentación, entre ellos los antecedentes penales, que justamente de estos barra bravas tienen en su mayoría, con lo cual podría haber avalado la detención de estas personas. Y digamos, yo soy garantista, pero garantista en el sentido correcto de la ley, claro, porque acá hay derechos a peticionar y a protestar, pero también está el derecho de hacerlo en forma pacífica y no violenta, como ocurrió también con algún exceso, y esperemos que también eso se investigue de las fuerzas de seguridad. Eso te quería preguntar yo, Graciela, ¿qué mirada tenías respecto del operativo de seguridad montado el día miércoles?
y me parece que fue deficiente, Rodrigo, porque claramente vos veías vecinos automovilistas metidos en el medio de una gresca sin que hubiera cortes de calle. No se entiende muy bien tampoco el papel de la policía de la ciudad dentro del operativo, cómo se organizó. Y bueno, nosotros hemos presentado junto a Manuela Toute de la Unión Cívica Radical un pedido de informes que esperemos se apruebe la legislatura en la próxima sesión para conocer cómo fue elaborado este operativo, si estuvo hecho en conjunto o no, y me parece que hubo actos como el pegar a jubilados que estaban demandando y peticionando ante una situación tremenda que vive hoy los jubilados, que ganan 340.000 pesos en su mayoría y que tienen que decidir todos los días si compran la comida, el medicamento o lo mínimo necesario para sobrevivir. Y esto es sumamente injusto. No es una situación que viene del gobierno de Milei, pero que evidentemente el gobierno de Milei ha también contribuido a robarse parte de los aumentos que le correspondían a los jubilados, como por ejemplo el de la inflación de diciembre, ¿no? Graciela, ¿hacen un mea culpa los legisladores respecto a esta situación que viven los jubilados? Porque la verdad que no hay ningún proyecto, ¿no?, hasta donde se ha presentado para mejorarles la situación de vida, ¿no? Mira, hay varios. Vos sabés que la Cámara, el Congreso, puntualmente, en su momento, el año pasado, votó un aumento, es decir, reconocer la inflación de enero, lo que no reconoció el gobierno cuando hizo el acople de la fórmula anterior de los Fernández, que fue ruinosa para los jubilados, a el reconocer la inflación. Se quedó en el bolsillo con la inflación de enero, pero que el presidente y que sectores políticos como el PRO, sectores de la UCR acompañaron a la Libertad Avanza para apelando a esto. Incluso había propuesta, acordate, de darles un aumento que equivalía a 1 litro de leche por mes. Una verdadera vergüenza, y de diputados y senadores que evidentemente no tienen padres y no saben la situación que están pasando los jubilados. Desde la ciudad, nosotros en la discusión presupuestaria le exigimos, para obtener el voto en la tarifaria, es decir, en la que fija los impuestos en la ciudad, que el gobierno de la ciudad aumentara el valor de los inmuebles para que la mayor parte de los jubilados no paguen ABL, que tuvo un aumento y un incremento importante que se va a ver reflejado fundamentalmente a partir de abril. Con un trámite, los jubilados que ganan hasta 3 jubilaciones mínimas, que es casi todos los jubilados que viven en la ciudad, y con las propiedades que valgan menos el valor en la boleta de 40 millones de pesos, pueden acceder con un simple trámite a no pagar el ABL. Lo mismo que, bueno, una serie de tarifas, como por ejemplo para autos, para todo lo demás, que es el beneficio que desde la ciudad podemos trabajar para eso. Claro. O sea, es que uno de cada 4 vecinos de la ciudad tiene más de 60 años y está jubilado. Graciela, gracias por estos minutos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo enorme. Graciela Ocaña, legisladora porteña y presidenta de Confianza Pública. Después